Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y me encantan los mamones chinos. Hola, yo soy Ángela Arias y no tengo ninguna fruta favorita. Tengo muchas que no me gustan, pero no tengo ninguna fruta favorita. ¿En serio? Yo amo los mamones chinos. Y les damos la bienvenida a Página Cero. Bueno, para el programa de hoy yo les quiero hacer una propuesta. Si no me equivoco, en agosto, que ya vamos cerrando este mes, se celebra el Día del Gato. Entonces nos dijimos, bueno, ¿hay alguna manera de combinar gatos y literatura? Y resulta que sí, hay muchas maneras, ¿verdad? Sobran los ejemplos. Pero para el día de hoy decidimos enfocarnos en una novela que se llama Soy un gato. Novela que yo, por cierto, no he leído, soy igual que ustedes. Exactamente. Hoy me toca a mí hacer la recomendación de esta novela. Sí, cierto. Soy un gato viene de un escritor japonés llamado Natsume Soseki. Y para empezar este programa vamos a hablar un poquito sobre este autor. Ya venimos. Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras. Conozcamos historias que vienen del otro lado. Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente. Conoce de dónde, conoce de quién. Paréntesis. En el paréntesis de hoy, Natsume Kinosuke nació en febrero de 1867 en una familia de samuráis venida a menos. Su nacimiento coincidió con el inicio de la era Meiji en Japón, una época que significó la caída del shogunato Tokugawa o sistema feudal y la restauración del emperador al poder. Apenas con 15 años, el emperador Matsuhito tomó el trono e inició así un proceso de occidentalización en Japón. Este cambio resultó en que las familias samuráis perdieran sus privilegios, lo que explicaría que la familia de Kinosuke pusiera en adopción a su hijo de 2 años. Así, él vivió con los sirvientes de sus padres hasta los 9 años. Semejante historia lo convirtió en una persona solitaria y desconfiada, con momentos depresivos, incluso cuando regresó con su familia biológica. Desde adolescente se enamoró perdidamente de la literatura china, aunque su familia desaprobaba sus sueños de convertirse en escritor. Por eso, en 1884 asistió a la universidad para estudiar arquitectura, aunque terminó estudiando lengua inglesa. En 1886 conoció al poeta Masaoka Shiki, quien le dio a conocer el arte de la poesía haiku. Sumado a su amor por la literatura china, tomó un nuevo nombre de origen chino con el que firmaría sus obras literarias, Soseki, que significa necio o testarudo. Así, Natsume Soseki se convierte en profesor de inglés. Primero da clases en una lejana comunidad rural con estudiantes algo rudos y violentos que inspirarían su novela Bochan. En esta época contrae matrimonio, pero pronto recibe una beca de la Universidad de Tokio para que estudie inglés en Londres. Parte entonces a Inglaterra, donde lamentablemente se le excluye de los círculos literarios por su origen japonés. Sin embargo, hay algo positivo de esta enorme soledad en tierras extranjeras: la lectura. Soseki consumió tanta literatura inglesa que su obra se vio increíblemente influida por esos autores. Cuando regresó a su tierra natal, el gobierno esperaba que Soseki se convirtiera en el experto de la literatura sajona en Japón. Así, se convirtió en profesor en la Universidad Imperial, donde enseñó teoría literaria y crítica literaria. Aunque ya tenía experiencia con pequeñas colaboraciones en revistas literarias, la fama le llega en 1905 con su novela Soy un gato. Esta obra la publicó primero como entregas en la revista Hototogisu de su amigo poeta Masaoka Shiki. Más adelante publicaría libros como La Torre de Londres, Bochan y Kokoro o Corazón, considerada su obra cúspide. Luego de unas 14 novelas y una adicional que no pudo terminar, Soseki falleció a los 49 años a causa de una úlcera péptica. Construyó las bases de la literatura moderna japonesa, por lo que su rostro estuvo presente en los billetes de 1000 yenes.
En el aniversario número 100 de su muerte, Japón lo recordó con la creación de un robot de Natsume Soseki, quien da clases y recita pasajes de la obra literaria del autor para interesar a los estudiantes en la literatura. Ah, y por cierto, este robot emplea la voz de Natsume Fusanosuke, su nieto. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Bueno, entonces estamos aquí en Página Cero y vamos a hablar de Soy un gato, novela de Natsume Soseki. Tal vez se preguntan por qué empezamos con el paréntesis hoy. Entonces, esto es porque en el paréntesis contábamos que él nació un año antes de que empezara la era Meiji. Y esto es muy importante porque se refleja también en su literatura. Un poco como de contexto, yo no soy experta en historia japonesa, que eso quede aquí muy claro, ¿verdad? Si me equivoco, por favor, soy humana y me pueden corregir. Con amor. Con amor y muchas gracias. Lo que ocurrió en Japón es que llegó una armada, porque por supuesto una armada gringa, ¿verdad? Of course. Of course, llegó a Japón en una época en la que Japón en realidad estaba bastante aparte del resto del mundo. Y esta armada llegó exigiendo que hubiese un tratado de comercio entre Japón y Estados Unidos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que este tratado implicaba entonces que las clases más poderosas perdieran parte de sus privilegios. Okay. Pero Japón no contaba con un ejército muy fuerte, que digamos, no lo suficientemente fuerte para poder enfrentarse a la tecnología norteamericana, ¿verdad? Ese monstruo, claro. Sí, claro, ¿verdad? Digamos, en Japón tenían samuráis que son chivísimas. Sí, pero hasta el mejor samurái puede morir a causa de un disparo, ¿verdad? Claro. Entonces no tenían suficiente ejército o poder militar para poder decirle a Estados Unidos que se la metiera donde el sol no brilla. Entonces, las clases más poderosas de Japón aceptaron perder estos privilegios, ¿verdad? Para aceptar el tratado con Estados Unidos, el poderío de Estados Unidos, y entonces así abrirse al resto del mundo. Sin embargo, parte de estos grupos pues no querían ceder, ¿verdad? Su poder, y termina habiendo una especie como de guerra civil dentro de Japón, principalmente entre estas clases poderosas, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado, qué sé yo, al emperador anterior, a Matsuhito, al papá de él, que se me olvidó ahorita el nombre, y termina también enfrentándose al shogun, que en Japón, a mí me parece esto súper interesante, que el emperador tenía menos poder que el shogun. ¿En serio? ¿Verdad? A mí me parece eso rarísimo, sí. Pero desde lo poquito que... A mí me dicen algo emperador y para mí el emperador es la figura máxima, ¿verdad? Claro. Pero no, el shogun, en realidad hay como varios, creo que se llaman daimyo, una cosa así, que son los terratenientes, ¿verdad? Y el shogun es el terrateniente más poderoso de todos. Pero una pregunta, ¿el emperador veneciano será como una figura simbólica más que...? Y sí, o sea, más o menos, y también con esta vara de la divinidad, porque desciende de dioses y tal. Sí. Pero por muchos, muchos años, por siglos, lo que dominó en Japón, más que el emperador, fue el shogunato. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el emperador, para abrirse a Estados Unidos o al resto del mundo, lo que hizo fue que le quitó como ciertos privilegios a algunas clases, por ejemplo, a los samuráis. Entonces, mucha parte de las familias samuráis se rebelaron contra el emperador y se unieron al shogunato, ¿verdad? Para luchar contra el emperador. Hubo unos que se mantuvieron fieles al emperador. En total hay un montón de peleas importantes por ahí. Para quienes han visto anime, muy probablemente se han encontrado con algún tipo como de recuento histórico, ¿verdad? Al respecto. Al final hubo como una negociación y el shogunato cedió. O sea que dio paso a que el emperador tomara el poder otra vez, y ahí es donde sale Matsuhito, que era el hijo del emperador que estaba en este tipo de pelea, pero su padre había muerto, entonces el mae con 15 años toma el poder, súper joven, ¿verdad? Súper joven, sí. Y empieza entonces el proceso de occidentalización en Japón. En el caso de nuestro autor de hoy, Soseki Natsume, ya les habíamos dicho, él en realidad provenía de una familia que descendía de samuráis. Entonces, que digamos, en este contexto histórico, su familia no estaba así como que muy bien, que digamos, económica y social. Sí, no le iba muy bien, ¿verdad?
Y todo este cuento que yo les estoy haciendo es porque en la obra de Natsume Soseki se ve mucho lo que es cómo la gente japonesa se está acostumbrando a la occidentalización. Como ese proceso de transición. Exactamente. Entonces hay un contraste con el ayer y con el hoy. Entiéndase el hoy en esa época. De esa época, ¿verdad? Hace no sé cuántos 1890, a inicios de 1900, ¿verdad? Que es ya cuando estamos en la era Meiji. En el caso de Soy un gato, si no me equivoco, y puede ser que me equivoque, es como la primera novela que él publica. Tal vez no necesariamente la primera novela que escribe. Creo que Bochan, que significa como señorito, o hace referencia a un hombre joven de money, ¿verdad? Okay. De clase alta, ¿verdad? Bochan. Esta novela él la escribió cuando estaba en una zona rural y él estaba dando clases de inglés en un colegio. Y él es de Tokio, pero cuando se va a la zona rural, la gente de la zona rural es un poco, no voy a decir que vulgar, pero tal vez es un poco más tosca, ¿verdad? Que la gente de Tokio, que ya para ese entonces ya Tokio se convierte en la capital de Japón, ¿verdad? Si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, pero creo que no. Creo que antes Kioto era la capital cuando estaba lo del shogunato, y el cambio pasa ahora la capital también a Tokio, no a Kioto. Ajá. Entiendo. Ya. Muy bien. Estas son clases de historia posiblemente falsa con Ángela Arias. Entonces, él escribe aparentemente Bochan en estos años cuando él está dando clases a estos estudiantes un poco rudos, ¿verdad? Para su delicada contextura de Tokio, ¿verdad? En todo caso, Soy un gato, si bien tal vez no es la primera novela que él escribe, sí es la primera que él publica. Y a mí lo que me llamó mucho la atención leyendo esta novela, bueno, en realidad hay muchas cosas que me llaman la atención, es que empieza a publicarla por entregas en una revista literaria. Ay, como Sherlock. Sherlock Holmes lo publicaban, ¿verdad? Sí, que de hecho antes eso era muy común, ¿verdad? Yo creo, de nuevo, un montón de conocimientos inútiles y tal vez están errados. Yo escucho un podcast que se llama No sé, dime tú, que es una pareja de venezolanos, y cuando están hablando así no saben si lo que están diciendo es totalmente como tal, ¿verdad? Dice que están dando cultura con dudas. Muy bien. Bueno, esto es semejante. A lo que quería llegar es que creo que Cervantes también así fue como publicó El Quijote, ¿verdad? Creo como por sí, entregas. Creo que sí. Ajá. Yo el que tengo súper presente es Sherlock, por todo lo que pasó en la historia, pero bueno. Ese será otro tema. Para otro podcast. En todo caso, Soy un gato, así es como se empieza a publicar. Entonces a mí eso siempre me llamó mucho la atención, ver el éxito de una historia por entregas que se llega a publicar en un libro. Y este es un libro grande. Suave, sí. Déjenme. Bueno, la letra no está tan chipita, ¿verdad? Sí, pero tampoco es una letra grande. No, pero digamos, se la juega. Sí, son 646 páginas de la publicación con la editorial Impedimenta. Esta es la primera vez que leo algo de esta ¿Qué es historia. ese libro tan bonito? Es que tiene como una portada externa y ya vos cuando le quitas como la cubierta, así como de papel. Encontrás otra versión de la portada. Es preciosa porque es el dibujito del gatito. Yo le digo a Pamela que es un gato tan feo que es bonito. Yo lo veo lindo. ¿Será que me gustan los gatos feos? Bueno, ahí ustedes... Es probable. Es más, lo que vamos a hacer es que la foto que va a acompañar este podcast va a ser el libro sin la contraportada. Lo acabo de decir. Sin la cubierta. Sin la cubierta, ajá. O sea, voy a poner eso y otra. O lo voy a poner en algún lado. Bueno, vamos a ver. Va a ser 2 imágenes para ese, solo para que se aprecie el gato. Ok, está bien. Vos también podés sugerirnos lecturas. Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales. Y también las consideraremos para futuros episodios. Búscanos en Facebook como PG0. Yo quisiera como darles así la primera línea con la que inicia. Soy un gato, aunque todavía no tengo nombre. Ok. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es la historia de un gato? Él es el protagonista. ¿El que narra es el gato? El que narra es el gato, ¿verdad? Entonces, tal vez sea un spoiler, pero yo también lo suponía mientras iba leyendo, ¿verdad? Yo decía, maldita sea, esta novela va a terminar solamente cuando el gato
Algo le pasa. Algo le pasa, ¿verdad? Porque, o sea, si empieza con el nacimiento del gato, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que termina la historia? ño. No puede Anyway, ser. siguiendo por ahí. Es un gato callejero, bebito, que por cosas del destino, ¿verdad? Termina viviendo en la casa de un maestro de inglés. Ah, caray. Ay, caray, ¿verdad? Un maestro de inglés que da clases en un colegio. Ah, Ah, caray. Muchas cosas similares. O sea, ¿Cómo sí, así? no es una coincidencia, ¿verdad? Ajá. Que en realidad en varias de las novelas de Soseki, el protagonista o haya profesores, o haya escritores, o haya estudiantes, ¿verdad? Claro. O sea, los escritores escriben de aquello que conocen. Por supuesto. Entonces, este gatito termina viviendo en la casa de un maestro, que el maestro tiene como estas ínfulas como de grandiosidad, ¿verdad? Él quiere también ser escritor. Tiene su grupo de amigos. Ahora no me acuerdo bien los nombres de sus amigos porque yo no soy, vamos a ver, a mí, aunque me encantaría, yo en realidad no hablo japonés, ¿verdad? Bueno, y como se pudieron escuchar, yo no hablo nada de japonés. Sí, que para hoy hicimos las secciones, entonces estábamos ahí batallando un poco Sí, con las pronunciaciones. Los nombres, ¿cómo así? Aquí estoy viendo que el profesor se llama Kushami y además tiene una úlcera dispéptica. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué es eso? Es una úlcera en el estómago. Ah, ok. Entonces no puede comer ciertas cositas porque le Le irrita. cae mal. Qué difícil situación. Y de eso se murió el Sí, autor, ajá. ¿verdad? Entonces, tampoco es casualidad, digamos. Ajá. Él tiene como varios amigos, pero principalmente le visitan dos. Uno es un mae que se llama Meitei, o Mete, no sé cómo se pronuncia la vara, ¿verdad? Que es un charlatán. Ok. O sea, el mae es súper ridículo, se inventa un montón de historias así. Maravilloso. Y le encanta tomarle el pelo a la gente, ¿verdad? Ok. Y lo que ocurre con Kushami es que el mae es muy ingenuo. Ah, entonces lo pasa molestando muchísimo. Sí, o sea, entonces, digamos, el mae es súper arrogante. Kushami, ¿verdad? Como él es profesor y habla inglés Claro. y tal, ¿verdad? Entonces, él se cree el papá de los tomates, como decimos en Costa Rica. Y por eso, evidentemente, es más fácil que le tome el pelo a alguien que es tan inteligente, pero también como tan cara dura, ¿verdad? Ajá. Como su amigo Meitei, que es un amigo, ¿verdad? Y luego tenemos a un joven estudioso que a lo que entiendo es que fue como estudiante de Kushami y se llevan bien y lo sigue Se hicieron- visitando. se hicieron amigos. Es un estudiante universitario que se llama Kangetsu. Y Kangetsu, al mae le gusta coquetear, digamos. Ok. Y hay una de las vecinas de Kushami que es de Moni Moni. Ajá. Y los de Moni Moni son súper mega odiosos. Ok. Ujú. Y esta familia, principalmente lo que es el esposo y la madre, que es una odiosa también, pero irritante. Y el de la familia pudiente, el papá, no solamente es irritante, sino que no le gusta como que Kushami lo menosprecie, ¿verdad? Porque para Kushami él es como, ay, sí, a mí no me importa que usted tenga plata o no, ¿verdad? Entonces, no solamente es arrogante, sino que tampoco el mae tiene como consideración hacia los sentimientos de las demás personas y eso en Japón es un gran no, ¿verdad? Usted tiene que ser bastante considerado con sus semejantes. Claro. Entonces, Es un poco clasista, imagino también, o no tanto clasista, sino como... Sí y no, digamos, lo que tiene más bien este profesor Kushami es que al mae no le importa aparentar o Ok. mantener como... Las apariencias. Sí, digamos, si al mae le cae a alguien mal, el mae no va a hacer nada por fingir lo contrario. Ok. ¿Verdad? Él sabe dónde gastar sus energías, digamos. Sí, Ajá. y digamos, el mae está en su mundo y que nadie lo moleste en su mundo. Y para su vecino rico, eso es inaceptable. ¿Cómo no le va a dar el respeto que merece un hombre de negocios en la era Meiji? ¿Cómo se Claro, atreve? ya entiendo. Ujú, ujú. Y bueno, pues intenta hacerle como la vida es imposible a Kushami. Y a veces sí, a veces no le funciona esto porque Kushami no siempre se da cuenta, ¿verdad? O sea, como que a Kushami le cae mal el mae, pero no se da cuenta de los esfuerzos del mae para estropearle la vida porque Kushami está en otra onda, ¿verdad? Es como que Claro. no nota lo que va alrededor de él. Pero nosotros nos damos cuenta de todo esto porque el gato sí lo nota, ¿verdad? El Entonces, gato es nuestros ojos, digamos. el gato es nuestros ojos y es un gato súper divertido porque al igual que estos personajes, ¿verdad? Está el charlatán, está el enamorado, está este Kushami que es como ingenuo, pero arrogante, pero desconsiderado, ¿verdad? Que el mae como que no termina de caer verdaderamente en cuál es su rol, Su rol, ajá. ¿verdad? Él como que no entiende ni siquiera su propia posición social, que no es buena. En realidad no es buena, la familia de él no tiene plata, pero es un profesor, ¿verdad? Claro. Entonces este gato aprende, y pongo así entre comillas, aprende
un poco como de crítica literaria y de varas así. Es un gato intelectual. Es que es un gato intelectual, pero es un falso gato intelectual, porque obviamente si sus maestros es un charlatán, un enamorado y un profesor que en realidad no sabe qué tan patético es, el conocimiento de este gato es bastante limitado, pero al mismo tiempo el gato sabe que la gente es un charlatán, un enamorado y un fracasado, ¿verdad? Claro. Entonces él de alguna manera también los critica. Entonces los critica muy divertidamente, muy sarcásticamente, con muchísima inteligencia, pero al mismo tiempo él tampoco tiene como todos los datos, ¿verdad? Como toda la formación, toda la información. No puede, sabe que algo está mal, pero no sabe corregirlo, digamos. O no sabe... Tiene sus ideas de Ajá. cómo corregirlos, pero obviamente es como desde la perspectiva de un gato. De un gato. Y tenemos también... Un momento, por favor. Un momento, por favor. Está llegando nuestra Llegó comida. la comida. Un momento. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Entonces, después de que almorzamos, Delicioso. estaba muy rico. Vamos, que por cierto, comimos comida japonesa. Sí, cierto. Es que es temática. Es temática. Entonces estábamos hablando de Natsume Soseki, del gato. Del gato. Sí, ya estábamos empezando a descubrir la personalidad del gato y que el mae era como, y como que también era como que conocía mucho de lo que hablaban sus dueños, pero que igualmente como que los criticaba porque ellos no es que no sé cómo explicarlo. Es que el gato en realidad, al igual que su dueño, que es verdad, que es que se me olvida el nombre, Kushami, ¿verdad? El profesor Kushami, el gato también hace como una crítica social. Wow, ajá. ¿Verdad? Entonces es muy curioso porque es una crítica de este proceso de occidentalización en los primeros años de la era Meiji a través de los ojos de un gato, que además los gatos tienen esa reputación de sírveme, humano. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Como los gatos somos superiores a los humanos y algún día nos armaremos una revolución, ¿verdad? Eso es lo que dice el Ahora que gatito. lo pienso, tiene mucho sentido que el autor escogiera un gato que un perro, porque eso no... Dentro de la estructura que tienen de personalidad los perros, no podría dar esa parte crítica. El perro probablemente sería como, todo es lo el que Dios. dice mi humano es cierto. Exacto, sí. Entonces es muy curioso ver esto desde la perspectiva de un gato. Es una novela que vamos a ver, yo no sé si a vos te ha pasado, Pamela, que lees una obra, puede ser un cuento, una recopilación de cuentos, ensayo, novela, etcétera, etcétera. Lo estás leyendo y decís, bueno, no es lo que más me ha gustado, pero por algún motivo, razón o circunstancia lo sigo leyendo. Y termino de leer el libro y tal vez queda así como, ¿me gustó o no me gustó? Y lo seguís pensando y lo seguís pensando. Y conforme pasa el tiempo, a mí lo que me pasa generalmente con estas novelas es que decido, sí me gustó. Claro. Entonces, eso es lo que me pasó con Soy un gato. Porque sí es una novela muy densa, ya vimos que es larga, más de 600 páginas, ¿verdad? Y como este gato está haciendo una crítica social también de toda esta era, mete muchísimo del contexto histórico que llevó a la era Meiji y al mismo tiempo también mete mucho lo que es figuras de la literatura y de la poesía, tanto japonesa como china, incluso también de la inglesa, que es en donde se formó el escritor, claramente. Y entonces, ¿qué significa esto? Que si vos lees esta novela sin estos conocimientos previos, se te puede hacer un arroz con mango, ¿verdad? Claro. Que tal vez no vas a captar o a disfrutar tanto las referencias y la ironía ¿verdad? Y el toque pícaro de este protagonista gatuno, porque si no tenés este contexto,
no lo vas a pescar. Claro, va a ser un nombre o una cosa cualquiera. Ahora vamos a ver, yo no tenía este contexto, ¿verdad? Entonces, y yo leyendo la novela, yo decía, fijo, si yo entendiera de dónde viene esto, me haría más gracia. Ajá. Afortunadamente la novela, que como les digo, esta es una edición de Impedimenta, tiene varias notas de página. Entonces te explica algunas cositas. Yo y entonces agradezco mucho eso. Claro. Sí, es maravilloso. te mete, ¿verdad? Y te ayuda a entender algunas cosas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que Kushami se llamaba así, creo que sí, el profesor Kushami, en algún momento se pone a hacer como el epitafio para la tumba de un amigo que era un poeta, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es que en la vida real, el poeta que murió, o el escritor que murió, era amigo del autor, ¿verdad? Entonces ahí vos estás viendo como este tipo como de contexto, ¿verdad? De paralelismo. Justo eso te quería preguntar cuando estabas contándonos del libro. Yo decía, ¿tiene algún tipo de creación autobiográfica, digamos, la producción de los libros? ¿O son solo estas, digamos, como wings que hace el autor con ciertos elementos que se parecen realmente a él y a su contexto, digamos? Mira, yo no te sabría decir esta respuesta per se porque tendría que buscarla en Google. y porque en realidad Soy un gato es la única novela que yo he leído de Natsume Soseki. Sí puedo ver que hay muchas coincidencias entre el autor y, por ejemplo, Kushami, que es el profesor. O sea, de nuevo, volviendo con esto de que Kushami es una persona, ¿cómo es que dicen? Debe ver, dispéptica. ¿Verdad? O sea, que tiene esos problemas estomacales y de eso muere el autor. O que Kushami es profesor de inglés en un colegio y nuestro autor fue profesor de inglés en un colegio, ¿verdad? Nuestro autor también tenía esta cosa como que pasaba como con cambios de humor, muy insolado. No, esa es la palabra. Aislado. Aislado, insolado debe ser, voy a cambiar del sol. Ajá. O insolado. Yo no sé. Disfruta la soledad. O se aparta fácilmente sí, de... y vamos a ver, muy probablemente a mí me hace falta como conocer un poco más del autor, pero de lo poco que conozco y de lo que entonces yo puedo inferir de lo que he leído de su vida con lo que he leído de Soy un gato, es que no es una persona que, o a menos así me lo parecía a mí, ¿verdad? Que no es que fuese una persona que quisiera estar muy por aparte, pero su personalidad de alguna manera no ayuda a como que forme parte de la comunidad, ¿me explico? Como introvertido, como... Sí, tal vez como introvertido, pero incluso hay introvertidos que unos disfrutan demasiado estar por su cuenta, ¡yay! ¿Verdad? Y otros que tal vez desean pertenecer a una comunidad y ya sea por ansiedad o por problemas mentales o lo que sea que tengan, les cuesta mucho. Les cuesta. O tal vez no tienen ningún problema mental, pero por su personalidad. O está también el agotamiento social. Sí, ¿verdad? claro. Y que a mí, de hecho, me pasa a veces. Y después de la pandemia es peor. Que yo siento que yo disfruto estar con la gente, ¿verdad? Y sobre todo cuando son grupos, puede ser unas cosas estúpidas, grandes, pero en realidad no he estado con grupos grandes, que sé yo, 7 personas. Y yo disfruto estar en ese espacio, pero después de que esa gente se va, quedo así. Agotada. Incluso podemos ver también como características, o al menos yo veo mucho como al autor un poco también en Kushami, ¿verdad? Con esto de que tenía sus amigos particulares, ¿verdad? Y tenía su grupo de amigos. Y es una persona que como tal como que no le gusta congeniar, pero siempre estaba recibiendo a sus amigos y con ellos, ¿verdad? Sí, claro. Sí tenía este vínculo emocional fuerte. Es que eso fue lo que me llamó la atención, sobre todo cuando me dijiste que el gato era crítico de su dueño y su vaina. Yo decía, qué loco, ¿será él mismo a través del gato criticándose? Bueno, ¿verdad? Sería muy, muy curioso porque de nuevo hay muchísimas similitudes entre Kushami, ¿verdad? Es este personaje de su obra con él mismo. Hay muchas características, pero al mismo tiempo Kushami es como una caricatura. Entonces estará así, en efecto, estará haciendo una caricaturización de sí mismo. No lo había pensado hasta que vos lo decís, pero tenés toda la razón, sí. Digamos, o tal vez sí lo había como medio pensado, pero no le había llegado al clavo con esas palabras como hiciste vos. Es una cosa maravillosa. Es que fue la comida. La comida. Me despabiló. Pero está súper interesante, me llama la atención. Sí, digamos, me costó mucho leerlo porque es un libro grande. Es grande. ¿Cuánto duraste más o menos leyéndolo? Su ratito, digamos. Como medio año, tal vez. Híjole, sí. Pero vamos a ver, a mí me gusta mucho leer, pero muy lamentablemente me cuesta mucho como concentrarme. Sí, porque
Bueno, ahorita de hecho estoy leyendo un libro que es súper cortito, súper fácil de leer y no lo estoy avanzando demasiado. Entonces como que hasta yo misma me siento culpable y quiero presentarlo ojalá aquí en Página Cero. No voy ni por la mitad y yo sé, va a ir en Página Cero en algún momento. A mí particularmente me cuesta sacar el tiempito. Sí, a mí pero también. cuando yo me sentaba y yo en parte de mi cabeza así en el fondo decía, ¿por qué estoy leyendo este libro si yo en realidad carezco de todo el contexto, de todo el conocimiento histórico y literario que domina este gato? Porque este gato no solamente lo domina por Kusami, obviamente también lo domina porque su autor es un crítico literario japonés que introduce lo que es la literatura moderna de Japón. O sea, no Sí, es wow, cualquiera. no es cualquiera. No, es una de las grandes figuras de la literatura japonesa. Es más, yo creo que su novela Kokoro, o Kokoro, ya no sé cuál es la pronunciación, que significa corazón. Eso lo aprendí yo hoy también, que significa corazón. Y esa novela, si no me equivoco, es de lectura obligatoria en los colegios. Really? Wow. Si no me equivoco. A eso luego tenemos otro issue con las lecturas obligatorias per se. Pero la cosa es que ese es el impacto que tiene Natsume Soseki en la literatura japonesa. Entonces, no sé, ya me perdí en la idea que estaba dando. Pum, 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 pum. Sí, No, soy que estabas incapaz. diciendo que en algún momento te preguntaste cómo Sí, ya. llegabas a leer este libro sin un mayor conocimiento histórico. Exacto, ¿verdad? Porque de nuevo yo tenía aquí como los pies de página y tal como para guiarme, pero yo al mismo tiempo decía, este tiempo que yo estoy dedicando a leer esta novela podría estarla dedicando a leer alguna otra que me emocione más, que me llame más la atención, que entienda mejor por qué sigo leyendo esto. Y cuando me daba cuenta, no había avanzado una página, había avanzado 20. Claro. ¿Verdad? Porque entonces, de nuevo, tiene como algo que hace que vos sigas en la historia y que no es que no sucede nada, pero tradicionalmente, como en lo que se llama el viaje del héroe, ¿verdad? No lo sigue per se, y es el viaje del héroe es una estructura a la que estamos muy acostumbrados y acostumbradas, ¿verdad? La aventura de este héroe, esto no sigue esa aventura, ¿verdad? Pero puede ser que lo que yo voy a decir ahorita sea una abominación, pero me parece que eso no es mucho de la literatura Japonesa. Ajá, como que no siguen. Yo siento, no sé, como les digo, puede ser que lo que yo estoy diciendo es una estupidez y que no tenga ningún sentido, pero siento que esto del viaje del héroe y toda esta estructura, digamos, de los textos o las historias, son más de este lado del mundo que de allá. Allá tienen, bueno, yo que he leído otros libros de personas asiáticas, ¿sí, verdad? Ajá. Siento que los libros tienen otra estructura totalmente distinta y otra forma de contar las historias que no se parece a cómo hacen aquí a veces las cosas, pero no sé si tiene sentido lo que digo. Bueno, un momento otra vez de Ángela jugando de intelectual, aunque ella evidentemente no es crítica literaria ni nada. Lo agradecemos. El viaje del héroe en realidad está basado de un estudio de un compis que se llama Joseph Campbell, que él se puso a analizar las diferentes estructuras de los mitos alrededor de todo el mundo. Entonces, la estructura del viaje del héroe en realidad es un patrón que de manera como interiorizada en la humanidad seguimos sigue a contar mitos e historias en todo el mundo. Lo que ocurre para mí, ¿verdad? En mi limitado conocimiento, ¿verdad? Y con mi humilde percepción, que Soy un gato de Natsume Soseki no necesariamente sigue el viaje del héroe, porque si bien digamos que nuestro gato tiene a su mentor, que es el maestro, ¿verdad? Y en realidad podríamos decir incluso que tiene sus mentores, ¿verdad? Qué sé yo, que tiene sus guardianes del umbral, qué sé yo, como creo que se llamaba Osan, que es la sirvienta de Kusami, y la chavala trata muy mal al gato, ¿verdad? Pero mi punto es como que la historia per se no sigue una sola línea como de aventura o de objetivo, ¿verdad? No busca un objetivo, no tiene un objetivo per se. Tal vez un lector que piensa, ok, si estoy viendo la historia desde el punto de vista del gato, la historia de Kusami y sus amigos puede continuar, pero solamente hay una manera en que nosotros vamos a terminar de conocer esta historia. ¿Cómo es el buen entendedor? Pocas palabras. Ya muy probablemente haya gente que entienda cómo es que terminó este libro, ¿verdad? Yo ya lo sospechaba, pero mi punto es como que no hay un objetivo claro para el gato. El gato en realidad solamente está ahí existiendo y estamos viendo la era Meiji, esta occidentalización, a partir de los ojos del gato. Eso es todo. Per se no hay un objetivo de nuestro protagonista, pero me parece que el objetivo de esta novela es
mostrarnos este proceso de occidentalización, Ok. ¿verdad? Es como un retrato de la época, lo cual está muy bien, porque de alguna manera entonces yo terminé aprendiendo algo completamente nuevo y te pude hacer toda esta reseña entonces de cómo es que llegó el proceso de la era Meiji, ¿verdad? Entonces aprendí algo, lo Claro. cual es algo muy chiva cuando vos estás haciendo lectura, precisamente además de países que tienen una historia completamente distinta a la tuya. Y que nosotros desconocemos, además, ¿verdad? Todas sus particularidades y todo. Ujú. Por Qué más cool. anime que vean. Pues está muy cool, me llama la atención. ¿Será que lo compro? De ahí. Hay más libros de Natsume Soseki también de esta editorial. Y para mí tiene como, vamos a ver, me gusta el cuidado de la edición. Sí le encontré algunos errorcitos como una tilde y perdí, ¿verdad? Cositas así, pero es que yo soy muy quisquillosa tal vez en eso. Pero en realidad la edición está súper bien. No me pasó, por ejemplo, con Ana Karenina, que la edición la odié. Ah, es cierto, ¿verdad? sí, y lo habíamos hablado. Y lo habíamos hablado en ese momento. Esta edición particularmente sí me gusta. De nuevo, yo no sé hablar japonés, entonces yo no puedo comentar mucho de la traducción tal vez, per se si fue literario o no, pero a la hora de leerla no encuentro trabas, ¿verdad? No encuentro obstáculos. Puede ser que es que él sea que es la manera de contar su historia, de narrar y todo esto, sea sencilla de leer. Es que a mí me pasó con un libro que ahorita no recuerdo cómo se llama el autor. Creo que se llama Lo Bello y lo Prohibido. Lo Bello y lo Triste. Es un autor japonés, Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, sí. Ajá. Que con él, cuando leí ese libro, me pasó eso que vos me decís. Que dijiste un poco del gato y el objetivo y tal. O sea, me dejó como una sensación parecida a esa que vos decís. Como que no sé muy bien cuál era la intención. Porque primero, cuando lo empecé a leer, el protagonista no fue el que yo creía que iba a ser. You know? O sea, eso cuando te vuelve todo y es como, what the ¿qué pasó? Viste, me censuré sola. Sí, eso estaba anotando, no dije nada, pero... Pero sí, bueno, por eso te decía que si esa manera de contar las historias, que efectivamente no es lo que dije anteriormente, pero esa forma de contar las historias tan particular, creo que es muy del lado occidente, ¿right? ¿Occidente? Oriente. No, Oriente. Oriente. Ajá, Nosotras somos occidentales. Sí, es cierto. Mira, no te tengo una respuesta claramente, entonces yo debería leer más literatura japonesa. No, y yo también. Yo he leído, así como que yo recuerdo como 3 autores japoneses, Haruki Murakami, que es el que más he leído, Sí, yo también. Natsume Soseki, que solamente he leído uno, y hay otro autor, pero se me olvidó el nombre. Y también se me olvidó el nombre del libro. De hecho, yo creo que yo solo he leído también como 3. Igual, Haruki, que es el que más he leído, que de hecho fue por el club de lectura que les he mencionado. El famoso club de lectura. Ese lo leímos ahí. Y otro que me recomendó mi primo, que a él le encanta, de hecho él es fanático de Murakami, que era sobre el haiku, que me parecía tan bonito. O sea, yo no sabía ni siquiera que era un haiku. Y cuando él me lo explicó y tal, leí el libro, ay, qué bonito, me pareció súper bonito. Y tenía que ver un poco con el libro que leí, el haiku de las palabras perdidas, ese lo leí. ¿Perdidas o prohibidas? Perdidas. Ok. ¿Perdidas? Prohibidas. Ay, ¿cómo así? No puede ser. Bueno, lo que recuerdo es que el libro que leí, que de hecho no era de alguien japonés, Andrés Pascual, sí, así se llamaba, pero habla un poco sobre Japón con lo de las bombas en Hiroshima y todo esto. Ahí fue donde entendí un poquito lo que son los haikus y me pareció tan bonito. Sí, como te decía, entonces yo en realidad como que particularmente literatura japonesa no domino. Me he encontrado particularidades, evidentemente van a contar la historia súper diferente como la hacemos nosotros aquí en Occidente. E incluso, qué sé yo, en Europa del Este la manera en que cuentan las historias es diferente a Europa del Oeste, ¿verdad? Y en el caso de esta literatura japonesa, de lo que he leído, sí me he encontrado como ciertas características en común. Sé que hay como novelas de Natsume Soseki en que el protagonista no tiene nombre. ¿A quién te parece? ¿Quién te suena? Ah, Haruki. A Haruki Murakami, ¿verdad? Claro. Que muchos de sus protagonistas no tienen nombre. no tienen nombre, pero de nuevo, es que Natsume Soseki es uno de los fundadores de la literatura moderna japonesa. Entonces, claramente la gente que le viene detrás va a seguir es referencia. Claro, es referencia. De la misma manera que entonces escritores occidentales son referencia también para Natsume Soseki, porque él pasó su temporada, ¿verdad?, en Londres. Entonces, es una manera en como que meten algún tipo como de estructura también de literatura occidental,
pero desde el punto de vista de un japonés, y ya Claro. con sus sabores. No sé si esta es una buena o una muy mala analogía, ¿verdad? Pero es como el sushi en Occidente. Una tropicalización, diría la Completa. gente. Bueno, aquí en, Bueno, en Costa términos Rica de es acá de Costa Rica. tropicalización, ¿verdad? Ajá. Pero sí, o sea, ¿Cómo vos se estás- diría en otro lugar? Occidentalización. Orientalización. Occidentalización, porque ya el Sí. sushi es japonés. Sí, sí, sí. Digo, cierto. oriental. Sí, sí. cierto. Bueno, ya nos fuimos por las ramas. Sí, es que estábamos comiendo eso, entonces todavía Sí. seguro no lo superamos. Delicioso. Mi punto es que obviamente el sushi como tal, digamos, no es un platillo occidental, Ujú. pero lo consumimos en Occidente con nuestras particularidades y muy probablemente en japonés, donde vea la manera en que nosotros le echamos Le da algo. mayonesa y queso crema y plátano maduro al, Sí, va a decir, al sushi, ¿verdad? Es como, ¿what? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero, ¿y qué es eso, verdad? Es una manera en que interpretamos esa comida. Bueno, en el caso de Natsume Soseki hace una interpretación también a la hora cuando él hace su literatura. Qué chiva, qué ¿Verdad? bonito. Sí, me gusta mucho. Aprendimos algo nuevo. Sí, es cierto, muchísimo. Y además comí muy rico. Wow. My. Un día provechosísimo, sin preguntar. Súper chiva. En todo caso, entonces, este fue el programa que estamos haciendo, dedicándolo al Día del Gato, que no me creo que era 4 de agosto. Creo que sí, ya te confirmo. O sea, si era 4 de agosto, evidentemente nos pasamos bastante la fecha, pero Sí. todavía estamos en agosto, entonces todo bien. Sí, sí, sí. De hecho, 8 de agosto. Dice 8 que de es. agosto. 8 Igual de nos agosto. pasamos la fecha. Ajá. Pero, como de nuevo es lo del Día del Gato, vieras que yo les tengo una curiosidad sobre gatos y literatura. ¡Yupi! Entonces, se los vamos a compartir. En el mundo de las letras hay misterios, trampas, traiciones. Amores, anécdotas y curiosidades de papel. Key West, Cayo Hueso, en Florida, fue hogar del escritor Ernest Hemingway. Se cuentan historias de cómo trabajaba en su literatura en las mañanas y por las tardes paseaba por las calles, el puerto y las tabernas de la localidad. En esta zona llegaban muchísimos barcos provenientes de todas partes del mundo, que además de turistas y migrantes, traían consigo historias y otros pequeños viajeros. Una noche, Hemingway regresó a casa con una gatita blanca a la que llamó Snowball o bola de nieve. Fue un regalo de uno de sus amigos marineros que creían que gatos como Snowball traían buena suerte. ¿Por qué creerían esto? Porque Snowball era una gatita polidáctil, o sea que en vez de 5 tenía 6 dedos en sus patas. Incluso hay gatos polidáctiles que tienen 7, 8 o más dedos. Algún tiempo después, Snowball tuvo sus propios gatitos y todos nacieron como polidáctiles. Hemingway amaba a sus mascotas y es por eso que estos animales también se conocen como gatos Hemingway. Hoy en día, la casa en Key West, Cayo Hueso, donde vivió el escritor, es un museo y hogar de unos 50 gatos polidáctiles, descendientes de esa gatita blanca que enamoró al escritor. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. La quiero mucho, tenía muchos deditos. Sí, era una gatita súper bonita. De hecho, me estoy acordando de algo. Para que sepas, eso probablemente quede en el podcast. Esto que acabo de decir me parece muy bien. Es que estaba recordando. Hay una canción de BTS. Claro que sí. Obvio, porque se dieron cuenta que no había hablado de BTS en todo el programa, En todo pero el- tenía que sacarlo en algún momento. Por supuesto que sí, necesitaba sacarlo en algún momento. Hay una canción de BTS que se llama Serendipity. Es una de mis canciones favoritas. La escribió mi novio. Todas las canciones de ella son favoritas. Sí, es cierto. La escribió mi novio Kim Namjoon. Y habla de un gato cálico. Y los gatos cálicos en Corea son gatos de buena suerte. Entonces, él le dice a la chavala en la canción, o el chavalo, no sé en realidad cuál es su, ¿cómo se dice? Su equipo. Sí, su gusto como tal. Le dice que ella es su penicilina, que lo salva de la vida, digamos, ¿verdad? Y que él es su gato cálico, que le trae buena suerte. Y que los dos, su amor es tan bonito y tan importante y tan así, que
sea, que como que el universo debe estar como celoso de ese amor que existe entre ellos. Pero es súper bonito porque el gato cálico les da, significa eso, buena suerte. Pero él es el gato cálico. Él es el gato cálico. Pero vos sabes que los gatos cálicos son hembras. Sí, yo sé. Pero... No sé. no, wait, entonces... Sí, los gatos cálicos son hembras. Sí, es cierto. Hay una pequeña cantidad que son machos, pero creo que tienen problemas reproductivos o problemas de algún tipo. Sí, es cierto, ve aquí dice, los gatos se presentan, las características cálicos son casi siempre hembras, sí, porque son 3 colores. Yes. Ajá. Para los que no sabían. Miscelánea de conocimientos inútiles. Y vayan a buscar esa canción, es el solo de Jiminy, que lo compuso RM. ¿Vos también tenés recomendaciones de lectura? Ahora podés compartirlas en Página Cero. Visita nuestro sitio web pg0.com. Debajo de la pestaña de contacto tenés un formulario donde podés compartir tus recomendaciones literarias que saldrán publicadas a tu nombre. Nada más seguir las indicaciones, aceptar los términos de publicación y listo. En Página Cero esperamos tu reseña. Bueno, entonces ya con eso terminamos este episodio de Página Cero. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. No nos dio chance de presentarlo a nuestros locutores para que hicieran las secciones. No, pero es que la vida, amigos. La amigas, vida. Pero aún así esperamos que hayan disfrutado el capítulo y por si acaso no lo pescaron, soy un gato de Natsume Soseki, ¿verdad? Esa es la recomendación literaria de hoy. Y sí, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios si conocen esta lectura, si les gustó, si no les gustó y todo lo demás en nuestras diferentes redes sociales que son. Nos pueden encontrar en pg0.com y también en nuestras redes sociales, en la mayoría estamos como pg0, en el caso de Facebook y Twitter, pero en Instagram estamos como pg0cr y nunca lo vamos a superar. Sí, es cierto, en ningún momento, hasta que seamos PG0. Yo creo que eso nunca va a pasar. Por eso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta semana y los esperamos la próxima. Bye, bye. Bye, feliz lectura. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Jason Zanabria. Como técnico de grabación, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!